En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz. Es así, estamos en el Club de la Pluma, seguimos en el Club de la Pluma y estamos recibiendo con un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Damián Jakubowicz. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás vos? Pero bien, muy bien, querido. El tema que has elegido para el día de hoy, y me parece sumamente interesante porque mucha gente habla, los nombra, los menciona, porque los medios hegemónicos lo instalan en el consciente e inconsciente colectivo, pero ¿de dónde salieron? Se trata, orígenes de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Sí, ese es el tema, porque como vos decís, es de actualidad y es muy importante entender los orígenes, como siempre se dice, ¿no? Saber de dónde viene algo para saber hacia dónde va. Claro. Entonces, para remontarse vamos a hacer un poquito de historia y de geografías. Como siempre, Norberto, si hay algo que te parece que hay que aclarar, vos me parás y lo aclaramos. Para entender los orígenes de Al-Qaeda y el Estado Islámico, hay que remontarse al siglo XIX, por los 1800. En esa época, el mundo estaba repartido principalmente entre Rusia y el Imperio Británico, o el Imperio zarista ruso y el Imperio Británico. Aquello se denominaba el Gran Juego. ¿Sí? Y ahí, en esa época, de ese momento del control del mundo, el Imperio zarista, los rusos, estaban tratándose de expandirse para el lado del Cáucaso, ¿sí? O sea, para el este, y Inglaterra se estaba consolidando en las Indias, había colonizado las Indias y estaba empezando a chupar todas las riquezas que había en la India. Entonces, el Imperio Británico se ha dado cuenta que la India era muy importante y se empieza a preocupar porque alguien le saque el tesoro que había colonizado. Entonces empieza a ver cómo está el tema de las fronteras alrededor de la India. Y alrededor de la India, en aquella época, estaba Afganistán, estaba el Himalaya y estaba Birmania. Sí. La frontera más permeable que tenía, ¿sí?, era la frontera con Afganistán, donde el otro lado de Afganistán ya estaban los rusos instalados. Entonces, los británicos decían, los rusos se nos meten en Afganistán y después ya están a un paso de las Indias. Entonces lo que hace el Imperio Británico es meterse en Afganistán y recordamos a la gente que Afganistán es el gran cementerio de imperios. Se han metido los persas, se han metido los británicos, se han metido los soviéticos, se han metido los estadounidenses y todos fracasaron. ¿Sí? Los británicos se meten en Afganistán, se dan cuenta de que, como se dieron cuenta de que es inganable esa guerra por el tema de geografía que tiene y todas las tribus que tiene Afganistán, y sale de Afganistán. Pero, ahora es la parte más importante, en el momento de salir dicen, bueno, nosotros vamos a salir de Afganistán, pero antes de irnos vamos a hacer una cosa, vamos a correr la frontera de la India, la vamos a correr un poquito más al noroeste, y vamos a aprovechar y vamos a agarrarnos para nosotros el paso Khyber. El paso Khyber es lo que actualmente corta Afganistán y Pakistán. Y cuando los británicos, y esto es muy importante de entender, es clave para entender todo lo que pasa en Medio Oriente con Al-Qaeda y con el Estado Islámico y todo, cuando los británicos cortan, se apropian el paso Khyber, cortan por la mitad, ¿sí?, una etnia, que es la etnia Pashtun. Era un pueblo, los pashtunes, que vivían todos juntos, y como hicieron los occidentales y como hicieron todo, dijeron, bueno, de ahora en más este pueblo está cortado y son dos estados diferentes. Entonces la etnia Pashtun, que antes era un solo pueblo, queda dividido. De un lado Afganistán y del otro lado lo que sería Pakistán. Pero en ese paso Khyber los pashtunes son un solo pueblo. Esto es muy importante porque ahora viene lo que sigue. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces, como estábamos diciendo, entonces bueno, se corta la etnia pashtun y después ya volvemos, pasamos del siglo XIX, pasamos ya al siglo XX, cuando Rusia se mete en Afganistán, ¿sí? Rusia dice, bueno, yo también voy a todas las potencias, no lo pudieron hacer, yo me voy a querer meter en Afganistán, y se mete en el 1979 y
lo mismo, se empantana en Afganistán, y esa va a ser una de las mayores consecuencias de por qué cae la Unión Soviética, por el desgaste en Afganistán. Cuando la Unión Soviética en 1979 se mete en Afganistán, Estados Unidos, en plena época fría, la famosa frase, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, sí, aprovecha ese paso Khyber que tenía Inglaterra, que es histórico aliado de Estados Unidos, y a través de Pakistán empieza a inyectar armas a todos aquellos pueblos que resistían a los rusos. Entre aquellos pueblos que resistían a los rusos estaban esa etnia pashtun, que es muy importante, estamos hablando de millones de personas, y empiezan a inyectar armas para combatir a los rusos. Los rusos después se terminan retirando de Afganistán, pero ahí se genera el problema de lo que hacen las potencias. Cuando las potencias inyectan armas, después cuando la guerra se termina, ¿sí?, no hay una fórmula mágica que desaparece todas las armas que fueron inyectadas. Entonces, lo que hizo Estados Unidos al inyectar esa cantidad de armas, ¿sí?, fue generar una especie de milicia armada, que después queda sin actividad, pero las armas están ahí dando vueltas. Entonces, con esas armas que quedaron dando vueltas, hay un señor que con otra persona, un señor que se llama Bin Laden, ¿sí?, que aprovecha y empieza a formar un grupo con esos grupos armados pashtunes, combatientes de la época comunista, y justamente la palabra talibán, ¿sí?, es una palabra pashtun, es de origen pashtun. Ahí se forman los orígenes de Al-Qaeda. Si nos remontamos al siglo XIX, donde se corta esa etnia pashtun, por eso es muy difícil para Pakistán, que es un aliado occidental, poder controlar lo que pasa en el norte de su territorio con el territorio pashtun, porque es la misma etnia. Entonces hay una alianza de los pueblos, porque los occidentales ponen fronteras, pero los pueblos siguen siendo los mismos. Por eso a Bin Laden lo matan en Pakistán, pero lo matan en territorio pashtun. Él estaba en su casa, casi, por decirlo de una manera. Así, ¿sí?, surge Al-Qaeda, con los restos, vamos a decir, de todas las armas que habían inyectado los estadounidenses para apoyar a los pueblos que luchaban en Afganistán contra los rusos. Después, o sea, ya tenemos la formación de Al-Qaeda, y ahora vamos a el grupo terrorista de moda, entre comillas, que es el Estado Islámico. El Estado Islámico tiene origen cuando Estados Unidos invade Irak, y cae Saddam Hussein en 2003, ¿sí?, los Estados Unidos se instalan en Irak, ponen un gobierno de turno, ¿sí?, un gobierno chiita. Habíamos explicado muchas veces que el Medio Oriente está dividido entre chiitas y sunitas. Los chiitas son minoría históricamente, y pone un gobierno de turno. Entonces, y lo que hace Estados Unidos, uno de los grandes errores que hace, es que decapita, pero no decapita realmente, digamos, suprime a todas las cúpulas militares que habían quedado del Irak de Saddam Hussein. O sea que queda un ejército sin experiencia para el combate. Cuando Estados Unidos se mete en el 2003 en Irak, muchos pueblos, ¿sí?, aprovechan, o muchas facciones guerrilleras islámicas aprovechan y dicen, bueno, hay que ir a combatir a los Estados Unidos que está invadiendo Irak, o que se ha instalado en Irak. Entre todas esas diferentes facciones terroristas que se instalan para combatir la instalación de Estados Unidos en Irak, se instala una filial de Al-Qaeda, ¿me entiende? Como una especie de sucursal de Al-Qaeda, se instala en Irak para poder pelear contra la instalación de los Estados Unidos. De esa filial de Al-Qaeda que se instala, de ahí surge el Estado Islámico. Después se van a independizar y se van a transformar en el Estado Islámico. Entonces, ¿por qué crece tanto el Estado Islámico y por qué llega a potenciarse? Por dos razones. Uno, por lo que dijimos, porque las fuerzas iraquíes, las fuerzas militares de Irak, al haber una especie de
de remoción de toda la cúpula y a perder experiencia en el combate, porque lo que quería hacer Estados Unidos era sacar todas las influencias militares que tenía Saddam Hussein. Entonces dice, bueno, todos los líderes, todos los jefes, todos los capitanes, todos los que tienen altos cargos jerárquicos, y en la lucha los vamos a sacar, así sabemos que vamos a tratar de purificar, entre comillas, el ejército. Pero lo que pasó fue eso, sacó experiencia en el combate y después, para el Estado Islámico, fue muy fácil empezar a ganar territorio. Aprovechando eso, también aprovechando que el Estado Islámico se fue a combatir a Siria contra Bashar al-Assad y aprovechó todas las formaciones y los armamentos que le dieron Occidente, también cada vez se fueron haciendo como mucho más fuerte, y así surge el Estado Islámico. Entonces ahora es importante entender también esto. Ahora está de moda mucho la palabra yihadista, ¿sí? El yihadismo, el yihadista, que son los que están para Occidente se le dice yihadista a los que van a los islámicos que van a combatir para sacar a Occidente de Oriente. Lo que es muy importante también señalar, ¿sí?, es que yihadista, y en realidad esto es para tratar de culturizarse y para saber qué es lo que uno está diciendo cuando está diciendo yihadista. Yihadista, para los musulmanes, hay dos tipos de yihadista. Está el yihadista menor, ¿sí?, que se llama la yihad menor, que es cuando un musulmán tiene que ir a combatir físicamente, ¿sí?, a alguien que está atacando el Islam. Pero eso se considera el yihadismo menor. Y está el yihadista mayor, el yihadismo mayor, que es realmente el peso que tiene la palabra yihadista, que es un combate espiritual para ser mejor persona de lo que uno es. ¿Sí? Esto es algo que poca gente le da bola, poca gente se informa, pero en realidad el yihadismo, que ahora se está desvirtuando y ahora se está pasando a ser un término ya que tiene que ver con lo bélico, en realidad es un término espiritual muy puro, porque tiene que ver con la lucha cotidiana, con las mujeres, o con los chicos, o con tratar de ayudar al prójimo que está en dificultad. Eso se llama el yihadismo mayor y es una lucha espiritual. Finalmente, un tema muy importante que están teniendo estos grupos terroristas y que es una de las razones claves, ¿sí?, del auge que están teniendo, es que están aprovechando la revolución comunicacional que se produjo. Todos estos grupos están teniendo la característica, sobre todo el Estado Islámico, y esto es lo que lo está haciendo tan conocido, y esto es lo que le está permitiendo reclutar fondos y reclutar tantos occidentales, ¿sí?, es a través de la tecnología de Internet. Es maquiavélicamente brillante el trabajo comunicacional que está haciendo el Estado Islámico, ¿sí? A mejor estilo de las empresas que tratan de instalar una marca en el web, el Estado Islámico está haciendo exactamente lo mismo. Entonces no es de extrañar, por ejemplo, que tengan un responsable de comunicación, ¿sí? Tienen una persona que se encarga, se llama Rafik Abu Musab, ¿sí? Es la persona que se encarga, es el responsable de marketing y de comunicación del Estado Islámico. Ustedes, la BBC, quiere conseguir una entrevista con el Estado Islámico, usted se comunica con el responsable de comunicación. Están armando unos videos al mejor estilo de Hollywood, ¿sí? Hasta habían creado el Estado Islámico, escuchen lo que yo les digo, una aplicación Android para los celulares. Después Google la limpió, pero le quiero decir, nos estamos moviendo en ese tipo, ¿sí? Hacen análisis de tráfico para ver de dónde les llegan las mayores visitas, para ver los idiomas con los cuales tienen que difundir. Por supuesto que han elegido el inglés, ¿sí? O sea, no tienen prurito de elegir el idioma, entre comillas, del enemigo, sí, para poder captar más gente, ¿sí? Los videos de YouTube, han hecho producciones hollywoodianas y después también, lamentablemente, son conocidos aprovechando la onda generacional de Internet de mostrar cosas macabras y que la gente esté viendo la morbosidad, y que más morboso es, más sangriento es, más pega. Bueno, el Estado Islámico lo entendió perfectamente y empezó a filmar las decapitaciones, empezó a filmar las lapidaciones, empezó a filmar cómo se arrojan desde alturas a los homosexuales. Ha empezado con toda una campaña de difusión que ha tenido un éxito, entre comillas, infernal. Más allá de que la gran parte económica de la cual recibe el apoyo
el Estado Islámico es porque controla zonas petrolíferas muy importantes que vende, ¿sí? Que vende y son sus mayores ingresos de manera ilegal, pero lo cual les genera ingresos enormes. Hubo una discusión así en los medios y en las redes con relación a esas imágenes que transmitía el Estado Islámico, de algunos desacreditando la veracidad de las mismas, ¿no? De que se trataban de montajes. ¿Qué hay de eso? No, las imágenes lamentablemente son todas verídicas, y esto lo sé por seguir mucho la actualidad internacional. Todas las personas decapitadas, ¿sí? Es real, ya tienen nombre y apellido, y esto también es importante. Y una de las cosas que más extraña a los geopolitólogos y a los geoestrategas, ¿sí? Que uno dice, bueno, el Estado Islámico quiere tomar el poder, ¿no? Es lo que quieren hacer todos. Pero si quiere tomar el poder, ¿sí? ¿Por qué se empecina en que Estados Unidos se meta en la guerra? Porque yo voy a hacer un pequeño recordatorio. Obama no se quería meter en la guerra del Estado Islámico porque le costaba plata, porque ya el petróleo, como ya habíamos dicho, Estados Unidos ya está entrando en otra fase petrolífera, ya es casi, en un par de años ya va a ser autónomo por todo el tema de los petróleos y los gases no convencionales que ha adquirido. Entonces el Medio Oriente deja de ser prioritario, además son guerras que le generan grandes gastos. No se quería meter, pero el Estado Islámico, como llamando y como obligando a los Estados Unidos a meterte, le empezó a decapitar gente y a mandar los videos. Entonces Estados Unidos Obama tuvo una presión de la población y del Senado que se tuvo que meter obligatoriamente, y así todo decidió no meterse a tierra, que eso es muy importante. Entonces yo le digo a la gente, bueno, eso no es motivo suficiente. Yo invito a la gente a esta reflexión. Imagínense que a la población argentina le muestran cómo decapitan soldados argentinos en otro país. Claro. Imagínense el aluvión y la presión que habría acá. Pero lamentablemente todos los videos, o la gran mayoría de los videos que se hicieron famosos en la red del Estado Islámico, es real. Han mostrado matanzas, y hay algunas que no circulan, que tuve la suerte o la mala suerte de poder acceder, porque son terribles, que ni siquiera las voy a dar, pero son todas veraz, digamos. Y imagínense los grandes medios que les gusta esto de difundir la inseguridad y el tema de la sangre, chochos, claro, con este tipo de imágenes que van recibiendo. Claro. Sí, es lamentable, ¿no? Tenemos una parte de nuestra sociedad que realmente nos hace reflexionar o dudar sobre su capacidad de evolución. Sí, es así. Por eso esto lo decíamos, el tema y esto que hubo también de tratar de relacionar el atentado contra Charlie Hebdo con lo que estaba pasando en la Argentina, una cosa totalmente tirada de los pelos, por más que uno entienda que en pos de querer bajar al otro, al que está en el poder, uno tiene derecho a decir cualquier cosa. Eso es una cosa ética que alguna vez la sociedad, y no solamente en Argentina, la sociedad global, ¿sí?, se va a tener que dar cuenta que en ese afán de conquistar el poder, y que para conquistar el poder vale todo, como mentir o tratar de bajonear al ciudadano con todo el tiempo informaciones que negativas, o tratar de hacerlo vivir en una situación y burbuja de miedo permanente. No hay nada más cruel, no hay nada más éticamente, para mí, incorrecto, ¿sí?, que un medio masivo de comunicación, sea cual sea, ¿sí?, en pos de querer ganar más gente o querer de adquirir poder, no le importe generar una cantidad de sentimientos negativos. Imagínense que hay cosa peor que vivir con miedo. Claro. Que hay cosa peor para un ser humano, para su desarrollo, para alcanzar su plenitud como ser, ¿sí?, que vivir en un estado de miedo permanente, en un estado de desconfianza al prójimo, en un estado de burbuja permanente que te dicen, en el único que podés confiar es en vos mismo. Imagínense el tipo de ciudadano y de sociedad que se está construyendo. Sí, tremendo. Damián Jakubowicz, excelente la explicación, muy clara, para tratar de interpretar de dónde surge Al-Qaeda y el Estado Islámico, algo que era necesario poner al aire, porque, como dije al principio, muchos los nombran pero desconocen sus orígenes, y parte de conocer sus orígenes nos puede llegar a ayudar a comprender algo de su funcionamiento. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Damián.
Fuerte abrazo para todos y que terminen bien el fin de semana. Nos estamos contando el próximo domingo. Fue Damián Jakubowicz con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Nosotros